de ánimo. Bueno, la definición del trastorno depresivo mayor se caracteriza porque es un trastorno del ánimo que afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y que puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Y es posible que esta persona, quien padece este trastorno, tenga dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sienta que no vale la pena vivir. La siguiente, por favor, Adri. Bueno, hablando epidemiológicamente, la OMS señala que este trastorno afecta alrededor de 121 millones de personas mundialmente y su tratamiento a veces no es tan común. Regularmente el 25%, menor del 25% que padece este trastorno es tratada. Es un trastorno mental muy frecuente y es una causa común de discapacidad. De 1 a 5 personas llegan a desarrollar un cuadro depresivo en su vida y este trastorno es un factor de riesgo para el suicidio. Durante el trastorno este trastorno incrementa 30 veces en comparación con una persona sana. La persona que sufre este trastorno tiene mayor riesgo de presentar suicidio. Es más común en mujeres, en personas solteras, en personas separadas, divorciadas y desempleados, y aquellos que tengan antecedentes familiares con el mismo trastorno. Y pues también se desconoce la causa exacta. Se cree que son cambios químicos en el cerebro que más adelante les van a platicar. Y también que se puede observar problemas en la genética o que puede desencadenarse a veces por ciertos eventos estresantes. La siguiente, por favor, Adri. Bueno, el trastorno de depresivo mayor, esta tabla que les presento a continuación son los criterios diagnósticos y nos dan una escala. Por ejemplo, si presenta 5 síntomas o más durante al menos 2 semanas, si presenta un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, se le va a preguntar al paciente o incluso al familiar, se le puede preguntar si el paciente no quiere decirnos. Si hay una marcada disminución del interés o placer, si ha perdido peso significativamente, si presenta insomnio o hipersomnia, si presenta agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de desvaloración o de culpa, o la menor capacidad de pensar o concentrar, incluso pensamientos recurrentes de muerte. El otro criterio que maneja esta tablita es que si el paciente causa malestar significativo, deterioro, si no se pierde a sustancias u otras afecciones, si nunca ha habido episodio maniático o hipomaniático, todo eso hay que preguntarle al paciente. Y si no puede explicarse mejor por otros trastornos. Y este trastorno depresivo mayor a veces se comporta de diferente manera en adultos que en niños, y en niños es muy común, tanto en niños como adolescentes, que se represente con agresividad. La siguiente, por favor, Adri. Okay. Vamos a marcar estas dos diferencias entre un padecimiento que a veces es muy común y suele confundirse. Vamos a marcar la diferencia entre el duelo y el trastorno depresivo mayor.
Por ejemplo, empezando, vamos a hablar cuál es el afecto predominante entre estos dos padecimientos. Por ejemplo, en el duelo es un sentimiento de vacío y pérdida, y en el trastorno depresivo mayor, este estado de ánimo deprimido que va a presentar el paciente va a persistir e incluso tiene una incapacidad de esperar felicidad o placer. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante, sí, se te escucha, se te está, bueno, por lo menos te estoy poniendo atención y te estoy escuchando. Los demás compañeros. ¿Sí me escuchan? No. Sí, Marce. Sí, Marcela. Adelante. Escuchamos. Sí. ¿Se escucha? Bueno, perdón, es que mi internet está fallando tantito. Bueno, en el siguiente paso, que es la disforia, esta disforia en el duelo va a disminuir de intensidad en días, semanas, y la produce en oleadas. Por ejemplo, hay punzadas del duelo que tiende a asociarse a pensamientos recurrentes de la persona que falleció. En cambio, en el trastorno depresivo mayor es más persistente esta disforia y no se asocia a pensamientos o preocupaciones específicos. El dolor en el duelo puede acompañarse de humor y emociones positivas, y en el trastorno depresivo mayor este dolor es una intensa infelicidad y miseria. El paciente no hay nada que le suba el estado de ánimo. Igual los pensamientos, en el duelo hay una preocupación vinculada a pensamientos o recuerdos de la persona muerta. Y en el trastorno depresivo mayor hay una autocrítica o rumiación pesimista. Y la autoestima generalmente en el duelo se conserva, pero en el trastorno depresivo mayor son frecuentes los sentimientos del que el paciente siente que no vale nada y de desprecio por él mismo. Y también en el duelo puede observarse ese pensamiento de autoacusación, típicamente por percepción de haberle fallado a la persona, más bien ese sentimiento de no haber estado con él durante sus últimos momentos de vida. Y en el trastorno depresivo mayor, poner fin a la propia vida debido al sentimiento de inutilidad, de no ser digno de vivir o de ser incapaz de hacer frente al dolor de la depresión. Es por eso que estas personas que sufren este trastorno tienen mayor riesgo de llegar al suicidio. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi otra compañera del equipo. Muchas gracias por su atención. Adelante. No sé si alguien ya está exponiendo y no activó su micrófono. No se escucha nada. No se ve, tampoco logro ver la pantalla. No sé qué le hice. Configuración. ¿Ya me escucha? No. Listo, ya te escuchamos. Gracias.
El doc se salió tantito de la presentación, creo. Adelante, adelante. Tú le piqué ahí un botón, pero ya. ¿Ya? Ah, bueno. Sí, ya. Ya estaba exponiendo. Ujú. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar con el procedimiento de decodificación y registro. Esto va a ser la manera en cómo nosotros vamos a, bueno, el médico se va a poner el diagnóstico, ¿no? Lo va a describir. Entonces, se va a hablar de trastorno de depresión mayor y aquí vamos a poner si es un episodio único o recurrente. De igual manera se va a poner la gravedad actual. Esto se va a basar en criterios en la cual se va a dividir el ligero, que son pocos síntomas, y el deterioro o relación laboral social existe, pero es ligero, es superficial. El moderado es mínimo de 6 síntomas. La relación sociolaboral es moderado. La grave no psicótico son bastantes síntomas, y además el deterioro o relación ocupacional, social o interpersonal, pues ya es marcada. Con características psicóticas, aquí ya existe el delirio y alucinaciones. También aquí hay que señalar si son congruentes con la enfermedad del Alzheimer o incongruentes. También está la remisión parcial, que es entre ligero y una remisión o una atenuación total de la enfermedad. En remisión total, aquí no ha habido signos ni síntomas durante 6 meses. Entonces, ya que logremos clasificar la gravedad, nos vamos a pasar a la presencia de características psicóticas. Y de igual manera hay que recalcar si el estado de remisión de la enfermedad ha sido variable o crónico, o hubo alguna recaída, que generalmente hay recaídas del 50 al 85%, porque en los primeros meses del tratamiento hay persistencia de síntomas residuales. Entonces el paciente pues se siente que el tratamiento no funcionó, y pues lo dejan dejan de tener un seguimiento en cuanto al tratamiento. Entonces por eso es que tiene 3 veces más riesgo de recaída que otros. Ahora, y ya al final, todos los especificados sin código, ahorita les voy a explicar, que sean aplicables al episodio actual. Esto quiere decir que si está acompañado con ansiedad, que esto, bueno, la ansiedad, perdón, la ansiedad, aparte de que es un predilector grave para lo que es el suicidio, generalmente la ansiedad es característica del trastorno depresivo mayor. Ahora, las características mixtas, este es un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno de bipolaridad. Las características atípicas predominan pues, en la mayoría de los días del episodio de depresión mayor actual. Y de igual manera están las características psicóticas congruentes del estado de ánimo, características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonia. Esto quiere decir que, bueno, la catatonia es una forma de esquizofrenia, caracterizado porque el paciente tiene negativismo, es oposición. Bueno, de igual manera tiene estereotipos gesticulares, perdón, gestuales. De igual manera también hay otro que está acompañado con el trastorno de depresión mayor, que es con el inicio en el periparto, que son síntomas del estado de ánimo que se producen pues durante el embarazo o 4 semanas después de ello. Y lo que es el patrón estacional, aquí generalmente mencionan que es referente a los estadios del año, pues. Ahora, en cuanto al curso de la enfermedad, el peor pronóstico en depresiones secundarias, o sea, de que
provocadas por enfermedad orgánica o por fármacos. Eso es más, bueno, tiene un pronóstico peor. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene pues, el trastorno depresivo mayor, pues tiene la enfermedad acompañado, ¿no? Acompañante, ya sea cáncer o entre otros. Ahora, continuando con las características asociadas que apoyan al diagnóstico, una de los, ahora sí que el mayor predilector es el suicidio, ya que aquí tiene una alta mortalidad, pues. Las características del trastorno depresivo mayor es el llanto, irritabilidad, estado taciturno, la rumiación obsesiva, la ansiedad, fobias, preocupación excesiva por la salud física, quejas de dolor, dolor de cabeza, de articulaciones, de abdomen, entre otros. En cuanto a la prevalencia, pues existe una diferencia entre los grupos de edad, ya que ese tipo de enfermedades mentales no respeta condición social ni la edad. Ahora, generalmente, la prevalencia es mayor durante la edad juvenil, comparada pues también con la de adulto mayor. Bueno, se menciona que en la edad frecuente es de 18 a 29 años de edad. Y casi 6 y adolescentes sufren depresión con sintomatología característica de irritabilidad y violencia. En el otro lado de la población, o sea, del vulnerable, que son los adultos mayores, esto se debe debido a la falta de empleo, cambio de vida o pérdida de la pareja, pues tienen una sensación de desesperanza, de olvido. Y pues ahora sí que ahí les puse aproximadamente que el 7% de la población en Estados Unidos lo sufre, y vemos una gran diferencia pues en México, en la población mexicana, que es el 32.6%. Y eso se debe pues a múltiples factores que la predisponen, por ejemplo, las violencias, las carencias económicas, depresiones endógenas, y de igual manera, pues ahora sí que es realmente preocupante que entre jóvenes sea la primera causa de mortalidad, sea el suicidio. Pues ahora sí que también por la falta de cultura, pues no se va a o sea, no piden ayuda en algunos casos. En cuanto al desarrollo y curso, la, la aparición puede ser a cualquier edad. Y se dice que de cada 100 mexicanos, 15 padecen depresión. Bueno, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Como bien mencionaba mi compañera, el mayor rango para sufrir la depresión vamos a tener que es en la adolescencia. Entonces, dentro de vamos a tener que hay siguiendo el curso y el desarrollo de vamos a tener que hay como bien en tres etapas, que es la cronicidad de los síntomas, la recuperación espontánea y la recuperación menor. Dentro de la cronicidad de los síntomas, vamos a tener que estos van a ser agravados por trastornos subyacentes de personalidad, ansiedad y hasta consumo de sustancias, que estos son los que causan mayor cronicidad o mayor impacto dentro del desarrollo del trastorno. Y también vamos a tener que hay una disminución del apego al tratamiento. Dentro de la recuperación espontánea, 3 a 12 meses va a ser de 3 a 12 meses tras el inicio del duelo. La recuperación menor va a ser asociada a rasgos psicóticos, ansiedad intensa, trastornos de los síntomas. Con esto vamos a tener aquí dice que la recuperación va a depender totalmente
de él, o sea, de qué tal recuperación, ¿no? En un tiempo mayor o menor. O sea, aquí también de cómo lo está asimilando, de qué también se sienta. La siguiente, por favor, a ver. Aquí, dentro de los síntomas, dentro de los riesgos, de recurrencia, vamos a tener que existen, de dos rasgos. Menor si el tiempo de remisión es prolongado, o sea, como ya habíamos mencionado anteriormente, con los rasgos, crónicos, o mayor si el episodio anterior fue grave. El sujeto es joven si ha presentado múltiples episodios de estos también. Aquí también vamos a encontrarnos con síntomas según el grupo de edad, como bien ya mencionábamos, que se presenta en etapas más jóvenes o en adolescentes incluso. Y se dice que en los jóvenes va a predominar la hipersomnia e hiperfagia. Y en sujetos mayores los síntomas melancólicos de este. La siguiente, por favor, Adrián. Principalmente los factores de riesgo pronósticos son temperamentales, como neocritismo, que es la afectividad negativa que tenga el paciente hasta al comienzo o durante el sufrimiento de este duelo. También vamos a tener ambientales, acontecimientos adversos de la infancia, que el paciente ya haya tenido alguna historia con repetida en esto, entonces como que va a haber el ambiente en el que está también, genético y fisiológico, antecedentes de familiares de primer grado, un riesgo de 2 a 4 veces mayores y una heredabilidad del 40% con esto. La siguiente, por favor, Adri. Dentro de los factores y riesgos pronósticos vamos a tener varios. Uno de los principales son las manifestaciones del curso que aumenta el riesgo, trastornos no afectivos mayores, consumo de sustancias como ya habíamos mencionado, que puede agravar mucho la situación, ansiedad, trastornos del límite de la personalidad, enfermedades médicas asociadas o enfermedades que surjan durante esta etapa. Estas van a ser crónicas o incapacitantes. Diabetes mellitus, la más conocida, y en jóvenes va a ser una obesidad mórbida, y patologías vasculares. La siguiente, por favor. Eso es todo de mi parte. Buenos días, Doc. Mi nombre es Eduardo Arevalo. Vamos a continuar con algunos aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta, que se deben de tomar en cuenta ante un paciente que tiene este tipo de trastornos depresivos. Bueno, aspectos diagnósticos referentes a la conducta. Tenemos estos dos extremos. Por un lado, el paciente puede manifestar hipersomnia, mucho sueño durante el día o se la pasa durmiendo todo el tiempo, pero por otro lado también puede existir el insomnio. Durante las noches no puede dormir porque se la pasa pensando en diferentes situaciones que afectan su estado de descanso, de sueño. La siguiente. En cuanto a aspectos diagnósticos relacionados con se dice que no hay diferencias claras entre los sexos en cuanto a síntomas. Recordemos que estamos hablando de aspectos diagnósticos, porque más adelante vamos a ver, bueno, ya vimos un poco que en cuanto a depresión, a veces es más con mujeres, y en cuanto a riesgo de suicidio o suicidio consumado, en varones. Entonces, muchas veces en mujeres también hay intentos de suicidios, pero no llegan a su consumación, no se consuman. En hombres, la mayoría de las veces sí, los suicidios son consumados. La siguiente.
Como les comentaba, el riesgo de suicidio, la posibilidad de una conducta suicida va a estar tiempo durante estén los episodios de depresión mayor, es decir, cada día, y pueden ir aumentando y llega un momento que pueden consumarse un aumento del riesgo del suicidio. Como también les estaba comentando, es ser varón. ¿Por qué? Porque ya mucho se ha hablado de que a veces como varones cuesta demostrar nuestras emociones o sentimientos, a veces lo guardamos más. Y entonces eso aumenta estos episodios de depresión y puede llegar al suicidio. No habla, no lo comenta muchas veces lo que está viviendo y se guarda muchos aspectos emocionales. Otro punto es estar soltero o vivir solo, también es un factor de riesgo para el suicidio. La presencia del trastorno del límite de la personalidad, pues, lógicamente también. Y este paciente puede tener intensos sentimientos de desesperanza. Todo aunado o sumando todos estos factores, pues van a aumentar el riesgo de suicidio, ya que se consume el suicidio que quizás están planeando diariamente, como existen en estos trastornos de depresión mayor. La siguiente. Y bien, como la mayoría o todas las enfermedades de este tipo, o que se podrían considerar como enfermedades psicosomáticas, pues inician con estos aspectos emocionales, pero van a tener una repercusión en las funciones de nuestro organismo, es decir, de físicos. Puede ser muy ligero, pero a lo largo del tiempo este deterioro va a llegar incluso a la incapacidad completa y pues va a ser incapaz de atender sus necesidades básicas de autocuidado. Se sufre mutismo, es decir, de repente el paciente se mantiene sin hablar, o estado catatónico igual, anormalidades motoras o incapacidad para moverse, está paralizado o por otro lado excitado. Entonces, incluso pueden haber enfermedades físicas, disminuciones físicas del organismo, pues, no está, este paciente va a estar aislado generalmente y pues no va a tener social, no quiere ver a nadie, no quiere saludar a nadie. Entonces son varias las consecuencias que se tienen a la salud, no únicamente el aspecto emocional, sino que se va a traducir en un trastorno físico de la salud física, aparte de la salud mental. La siguiente, por favor. Por mi parte sería todo. Está bien, gracias. Buenos días. Pues vamos Buenos a días. continuar con lo que es el diagnóstico diferencial. Para poder determinar si nuestro paciente realmente está sufriendo de un trastorno de depresión mayor, pues hay que ser muy juiciosos en cuanto a determinar si cumplen con lo que mis compañeros habían dicho, que era si presentaba el paciente 5 o más síntomas de los que ya estaban en la tablita que les dijo Marce, o la duración, si esa duración de depresión es mayor a 2 semanas. En fin, en cuanto a esto, pues ya una vez determinado bajo estos criterios, pues saber diferenciar. ¿Por qué? Porque existen otros episodios, por ejemplo, los episodios maníacos, en el cual se presenta también algunos de los cuales son similares a lo que presentan los pacientes con trastorno depresivo mayor y tienden a confundirnos en cuanto al diagnóstico. En cuanto a estos episodios maníacos, pues hay que tomar en cuenta que se va a ver muy presente qué tanta irritabilidad esté presentando el paciente. Otros de los diagnósticos diferenciales va a ser el trastorno del humor debido a otra afección médica,
como ya les había explicado igual mi compañera Adriana, era de que existen en algunos pacientes la presencia de alguna enfermedad que esté causando la depresión, ya sea que nuestro paciente llega con los síntomas depresivos, pero pues se ha causado porque anteriormente lo diagnosticaron ya sea con cáncer o esclerosis múltiple, etcétera. Alguna clase de enfermedad que sienta el paciente que va a cambiar totalmente su vida y pues lo dirija hacia la presencia de los síntomas. En cuanto a los trastornos depresivos o bipolar inducidos por sustancias o medicamentos, un claro ejemplo era de que algunos pacientes, pues, cuando dejaban de consumir, por ejemplo, cocaína, pues inducían a un episodio depresivo y de ansiedad, en el cual los síntomas eran muy persistentes y duraban alrededor de un tiempo de unas 2 semanas y podrían tener igual esta confusión. Por ello hay que indagar realmente si está bajo efectos de que acaba de dejar alguna sustancia o si incluso algunos la siguen consumiendo, porque los síntomas pues se pueden ver reflejados también. En los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, acá hay que poner atención en cuanto a saber diagnosticar en los niños y adolescentes, ya que en los trastornos de déficit de atención los niños presentan mayor irritabilidad y como ya lo había mencionado nuestra compañera Marce, en los criterios, pues saber qué tanta duración llegasen a tener, ya que estos niños por los general se presentan mayor irritables, pero es en cuanto a la frustración que lleguen a tener, ya sea referente a alguna actividad, tanto escolar o en la familia o con sus amigos. En esta parte, pues los niños no llegan a presentar episodios de tristeza o que se sientan con angustia o vacíos, sino que lo que es de mayor predominancia, pues va a ser un síntoma de irritabilidad. Los trastornos de adaptación con ánimo deprimido van a ser en aquellos pacientes que presenten situaciones psicosociales en los cuales tengan que cambiar todo la rutina o el episodio de vida en el que se esté viviendo. Y estos pacientes pues van a abarcar en cuanto a como un factor de riesgo la presencia de un ambiente en el cual no se sientan cómodos y por ello la depresión esté siendo mayor presente. Y en cuanto a la tristeza, acá la literatura mencionaba que hay que determinar si realmente este episodio de tristeza está en una duración de 2 semanas, ya sea que nada más dura un día y a veces los mismos pacientes, porque estén presentando este síntoma durante un día y es la primera vez que lo están presentando de que ya exista mayor tristeza, pues hay que determinar qué es lo que causa, si es un episodio de duelo, si pues acaba de perder o tener una pérdida y está viviendo esta parte en la cual tiene que asimilar la situación y lo que va a seguir de ahora en adelante en cuanto a su vida. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá, disculpen, era comorbilidad. ¿Cuál es otro factor a determinar que el trastorno de depresión mayor pues pueda ayudar a que exista incluso mayores factores en cuanto al sufrimiento del suicidio o que estos puedan persistir todavía aún más? Estos factores de comorbilidad pues van a ser si emplea sustancias, además de que está sufriendo el trastorno depresivo mayor, el trastorno del pánico, trastorno obsesivo compulsivo. Si también mujeres, en la mayoría ha llegado a presentarse anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, y pues el trastorno del límite de personalidad, que va a ser muy presente y
va a estar muy en trastorno de depresión mayor en personas ya sea de 26 años hacia adelante. En la siguiente diapositiva. Bien, vamos a tomar en cuenta que bajo el tratamiento farmacológico hay que tener criterio en qué momento utilizar ya sea algún fármaco o incluso si vamos a hospitalizar o vamos a manejar al paciente de manera ambulatoria y qué tantas dosis o qué medicamentos, a qué medicamentos se va a recurrir. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes deprimidos pues van a requerir el tratamiento farmacológico. Por ello, hay que determinar si cumplen realmente con los criterios que ya sabemos o realmente está refleja o esté reflejándose clínicamente, pero pérdida de peso, que no puede dormir durante la mayor parte del tiempo, que van a ser factores o, bueno, síntomas que determinen que el trastorno de depresión mayor está presente. La literatura mencionaba que era conveniente comenzar con una dosis efectiva mínima e ir haciendo, dependiendo de la evolución que tengan estos pacientes, pues van a irse haciendo los ajustes necesarios de acuerdo con la respuesta. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes el hecho de darle un fármaco puede que lo ayude o incluso ellos, aunque le estés dando ya el fármaco, pueden llegar a interrumpirlo. ¿Por qué? Porque sufren otra vez un nuevo episodio y tenemos que ajustarle la dosis. Entonces, hay que tomar en cuenta este punto. Los primeros efectos positivos van a tardar entre la primera a las 4 semanas, dependiendo al paciente. Como les había dicho, cada paciente es diferente. Entonces, muchos van a presentar, quizás no van a tener mayor irritabilidad, pero sí van a tener una hipersomnia. Entonces van a tener eso de estar durmiendo la mayor parte del tiempo, de que tengan problemas laborales o escolares. Poca concentración y mayor episodios de tristeza. Entonces, dependiendo al paciente, hay que saber manejar los criterios y determinar cuánto va a ser y con cuánto se va a empezar. El manejo farmacológico debe de ser mantenido entre los 4 a los 6 meses. Como ya les había dicho, puede llegar a que pacientes pues, puedan tener alguna clase de recaída y esta va a ser de manera muy rápida y sentar en los síntomas que van a determinarse por un periodo de tiempo aún más largo. En cuanto a la respuesta farmacológica, pues al menos 4 meses el tratamiento, muchos de los pacientes han tenido el cambio hacia una buena recuperación, pero es factible igual, si se va a llegar a suspenderlo, irlo suspendiendo en un porcentaje del 25% de la dosis por semana, hasta que el mismo paciente pues ya no necesite alguna clase de fármaco. Y para evitar el síndrome de retirada, que generalmente se va a resolver en 24 horas, restaurarse el tratamiento. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá es una tablita acerca de algunos fármacos antidepresivos que van a ser, nos van a ayudar y determinar sobre las dosis. Por ejemplo, van a haber antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que se van a utilizar en dosis de 100 a 300 miligramos por día, ya sea dependiendo a nuestro paciente. Igual vamos a hacer el uso de inhibidores selectivos de los receptores de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina. Igual, en esta tablita les dejo las dosis por día que se maneja, por ejemplo, de 20 a 40, de 50.
algunos inhibidores igual de monoaminoxidasas que van a ayudarnos también para que los mismos pacientes puedan en su recuperación. Bueno, esta tablita es de manera general en cuanto a qué medicamentos se le va a aportar al paciente. Esto va en cuanto a los criterios que ya hayamos tomado. Y pues tomar en cuenta que la función de los antidepresivos va a consistir en aumentar la disponibilidad de los neurotransmisores en la sinapsis. Esto permitiendo pues que nuestros mismos pacientes pues lleguen a presentar una mejoría, dependiendo ya sea los criterios que hayamos tomado para su tratamiento. La siguiente. Bien, esa es la bibliografía y con eso terminamos el tema. Gracias. Pues muchas gracias al equipo 2. Está bien presentado y me parece excelente la hora que termina la clase, es 8:45. Voy a pedirle a los demás equipos que de aquí en adelante se organicen bien en su presentación para que por lo menos me dejen unos 15 minutos de hacerles mis comentarios, porque en esta parte es importantísimo que ustedes vayan como recalcando en su mente, en su aprendizaje, algunas cosas que ya uno como experto está uno acostumbrado a ver, ¿no? Bueno, esa es la parte de donde más se pueden nutrir ustedes de la experiencia del experto, ¿no? Tengo 32 años de ser psiquiatra. Entonces, les puede ayudar mucho. Es obvio que todo lo que compete a la salud del ser humano o a la enfermedad es sujeto de atención de los que nos dedicamos a trabajar en la salud, en general, en específico, obviamente, de los médicos. Pero hay algunos temas que tienen mayor relevancia por varios factores. Uno, por su frecuencia. O sea, qué tan frecuentemente nosotros vamos a estar viendo estos casos en la consulta. No vamos a decir, no, pues ¿para qué le ponemos importancia a eso si nunca lo vamos a ver? Nada más lo va a ver el psiquiatra o el psicólogo o qué sé yo. No, ustedes como médicos generales van a estar viendo esos casos de depresión, pero a diario en su práctica médica profesional, ya sea institucional o privada. O sea, no se pueden subtraer o hacer a un lado de esto. Esto está pegando de una forma contundente a la sociedad. Hace 10, 15 años se pronosticaba que los trastornos emocionales depresivos iban a ocupar el tercer lugar dentro de la casuística de las enfermedades no transmisibles. Para el 2021 o 2025. Pues estamos a 2021 y están en el primer lugar. Fíjense bien. O sea, no es cosa menor. Y ustedes como médicos generales lo van a ver en más del 60% de su consulta. Porque ustedes van a recibir una amplia gama de personas que sufren diferentes enfermedades. Pero imagínense ustedes, este porcentaje es muy alto. Y nosotros como psiquiatras recibimos más del 90% de casos. ¿Por qué? Porque obviamente ya va encaminado el paciente, ¿no?
Ya el médico general no los mandó, el médico es internista o el neurólogo, etcétera, etcétera. Es altísimo. Si se fijaron en la diapositiva, marcaba que en la población general un 32-34% de mexicanos padecemos de depresión. Es muy alto. Es altísimo. Si vemos ahorita en este grupo 30, si fuera el 10 serían 3, pero el 30 son 9, ¿no? O sea, 9 de 30 que estamos participando tendríamos datos de depresión o una depresión. Entonces la estadística se mueve bastante, pero sí tengamos claros que es del 10 al 15% de la población. Es muy alto. Entonces, desde ahí ya estoy yo remarcando, y ojalá que en su mente de ustedes quede muy grabado esto, la gran importancia de saber manejar o saber diagnosticar estos casos de depresión. Por su frecuencia, solamente por su frecuencia ahí. Ahí va lo demás. Por el deterioro que genera. Pues en el trabajo, en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera. Y por las consecuencias de pronóstico, o sea, ¿cómo se puede complicar una depresión? Y una de las principales y de las más inestables complicaciones de la depresión es, ¿me están escuchando? El suicidio. El suicidio. Suicidio. No es cosa sencilla. Imagínense que vemos un caso y que no lo sabemos valorar adecuadamente y el sujeto evoluciona y se suicida. No es cosa menor. O bien que busca salidas, otro tipo de salidas, consumo de drogas, ¿sí? Violencia. Se puede manifestar en una amplia gama de síntomas, que ya no voy a repetir mucho porque la presentación está bien, pero sí quiero que ustedes tengan claro que los síntomas de la depresión es un abanico amplio de posibilidades, un abanico así como estoy haciendo mis manos, amplio. No tiene un patrón así, esto nada más se va a presentar. Sí tiene síntomas centrales, tiene 2 síntomas centrales. Presente, nunca va a dejar de estar presente. Uno es el ánimo decaído, tristón, apagado. Y el otro es la pérdida de interés, la anhedonia, la incapacidad de sentir placer. Sí. Y hablamos de placeres también en una amplia gama, ¿no? Si a alguien le gustaba, su placer era jugar fútbol, pues ya ni eso le va a generar placer. A otros su placer era estudiar, pues no le va a generar placer estudiar. A otros trabajar, tampoco va a tener placer en eso. A otros tener sexo, tampoco va a tener placer. O sea, abarca lo que es el placer. Y a esos síntomas, cualquiera de esos dos, se le van a agregar muchos otros síntomas más. Por ejemplo, si hablamos de sueño, no vamos a decir que el deprimido solamente quiere estar durmiendo todo el día. No, puede tener insomnio.
insomnio terminal. ¿Sí? Vamos a ver una clasificación muy simple o muy clínica del insomnio. Insomnio total es que no duerme toda la noche. Insomnio inicial es que llega a la cama y no entra al sueño. Esos tipos de insomnio se dan más en ansiedad. Insomnio medio, llega a la cama, no entra al sueño y o se duerme y a medianoche pues se despierta y se vuelve a dormir. Insomnio terminal o tardío, llega a la cama, se duerme toda la primera parte de la noche y en la madrugada se despierta, como rojito. A las 3 de la mañana o 4 y ya no puede dormir. Y está pensando puras cosas trágicas o preocupaciones. ¿Sí? Este insomnio tardío terminales generalmente se presenta en las depresiones, generalmente. O a veces puede ser total, no dormir toda la noche. Y se le pregunta, bueno, si no duerme toda la noche, ¿recupera sueño en el día? Pues tampoco, no duerme en el día. Fíjense bien cómo se va moviendo. Es un abanico. Igual su apetito. Puede haber gente que por depresión no quiera comer. Y si no come, baja de peso. Y puede ser tan drástica la baja de peso que puede ser de un 10 a un 15% en un par de semanas. Rápido. O puede ocurrir lo contrario, que come, como para llenar un vacío emocional, y sube de peso. Puede tener diarrea, puede tener estreñimiento. O sea, puede tener una serie de síntomas más. Lo importante es que también en nuestro aprendizaje tengamos claro que es una serie de síntomas por un lapso sostenido de tiempo. Mínimo, ¿cuánto tiempo pide el criterio del DSM-5 en depresión mayor? Ya lo vieron en la diapositiva, ¿no? 2 semanas. Sí. Pero son síntomas fuertes, intensos, sostenidos. No aislados, no aislados. Acuérdense que una golondrina no hace verano. Si llega el paciente y se ve triste y dice la persona, estoy triste, rápido el médico le va a poner por ese síntoma depresión. Pues no. A veces el paciente dice, oiga, doctor, traigo depresión. Espérese, déjeme evaluarlo. A lo mejor es otra cosa. Pues ahí tenemos que echar a andar todas nuestras herramientas clínicas, ¿no? Y bueno, en el historial clínico, ir descartando que este estado depresivo pues no sea secundario a otro tipo de trastornos, ¿no? A enfermedades médicas. Por ejemplo, ¿qué enfermedad médica frecuentemente se ha asociado con la depresión? Pues el hipotiroidismo. Sí. Hay otra serie de enfermedades médicas, ¿sí? O bien que no sea secundario con consumo de impresora del sistema nervioso. Sí, nuestro escaneado, nuestro filtro, el examen mental, cómo se va a ver el paciente, cómo se va a manifestar. Puede ser su fase depresiva, puede presentar en la entrevista tristeza, llanto, melancolía, pensar cosas trágicas, soñar, hay que preguntarle sus sueños, ¿qué sueña? Soñar cosas trágicas, desgracias. Pues todo un panorama, ¿no? Sostenido.
Hay que tener mucha empatía con el paciente, mucho ponerse en el lugar del paciente. Pero hay otros casos así como no tan clásicos. Por ejemplo, los adolescentes, los niños. No recuerdo que hayan mencionado niños, adolescentes. En ellos, con problemas de conducta, ya se están manifestando estados depresivos, con baja de rendimiento escolar. Sí, Doc, lo mencionamos poquito, Se me barrió entonces. tienden a ser agresivos. Sí, problemas de conducta, baja de rendimiento escolar. ¿Cómo se ve? Pues el chavo viene bien, es de buenas calificaciones, de repente no da una. Pues se está deprimiendo. Pero realmente vuelvo a lo mismo. Hay que hacer toda la historia clínica. Hay que estar muy alertas a esto, muy sensibles. Bueno, ya tenemos el diagnóstico. Viene el tratamiento. Aquí voy a hacer unas correcciones o presiones con respecto a lo que dijo en la clase. Porque no, en la última o las penúltimas diapositivas dijeron que no todas las depresiones llevan medicamentos. Por ejemplo, si estamos hablando de depresión mayor, que es el tema que presentaron ustedes hoy, todas deben llevar tratamiento farmacológico. Que quede claro. Porque son cambios en los neurotransmisores, la serotonina, noradrenalina, dopamina. Ok, ya diagnostiqué depresión mayor, va su fármaco antidepresivo. No voy a ahondar mucho en el fármaco antidepresivo especial de farmacología de antidepresivo. Sí puntualizar que sí requiere todo. Agregado a eso, tratamiento psicoterapéutico, psicoterapia, que es el arte de curar por medio de la palabra problemas emocionales. Y la otra punta, esa laminita, es que decían de 4 meses el tratamiento, mínimo es de 6 meses, no de 4. Hasta ahí lo dejaría el día de hoy, ya estamos arriba de las 9 de la mañana. Espero que... Claro. Después vamos a ver el tema de suicidio, por eso tampoco voy a ahondar mucho en el tema. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente día, sáquenle provecho al día. Sí, gracias. Igualmente, doc. Lo que hagan